Le pregunto, le cambio las disidencias, la segunda Marquetalia. ¿Qué va a pasar con ese grupo? Porque al final pues están pasando cosas. Y le hago entonces preguntas iniciales. ¿Usted ha tenido información que corrobore la hipótesis que señala que ese grupo, en particular el Salco Ardinever, habría ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay? A ver, esa es una situación totalmente extraña. Nosotros empezamos a negociar con Segunda Marquetalia y cuando los frentes de ese grupo, de esa agrupación que llama Segunda Marquetalia, en el sur del país decidieron continuar con un proceso de negociación, los que estaban, digamos, en Venezuela, básicamente Márquez y los otros, entre ellos el Zarco Aldinever y otro que se llama John 40, digamos, dijeron que no a esa negociación, que no querían continuar en eso. Ahí sobre la segunda Marquetalia tenemos o yo tengo una percepción de que hoy prácticamente segunda Marquetalia no existe. En el sentido en que el jefe natural de ellos era Iván Márquez y hoy no se sabe si está vivo, si está muerto o si estando vivo tiene capacidad de dirigir. De tal manera que el Zarco Aldinever era un suelto. Yo personalmente tengo muchas dudas de que hubiese sido ese señor, ya fallecido al parecer, que hubiera ordenado ese asesinato o ese intento de asesinato contra Miguel Uribe, por cuanto, pues, ese es un hecho que es terrorista, pero que es político. Lo hubieran reivindicado, ¿no? Para mostrar que tenía algo de político ese grupo. Pero nada, al parecer fue un mandado. Que lo haya ejecutado el Zarco Aldinever o el grupo que él tenía allí bajo su mando, pero un instrumento de una acción, de un instrumento sicarial en tal caso, pero que ese señor hubiese tenido la capacidad para definir qué iba a hacer ese tipo de acción, yo lo dudo mucho, digamos, en cuanto a decisión, no en cuanto a acción, sino decisión política, porque eso era una decisión política y nadie la reivindicó, de tal manera que a uno le suena ese tipo de acción como una acción sicarial. Ya toca ver quién la ordenó, que la haya ejecutado el Zarco o otro grupo sicarial, pues digamos está por averiguarse. Le pregunto por el tarimazo, por los jefes de las bandas de Medellín y por el proyecto de ley que radicó el ministro de Justicia Eduardo Montealegre para dar beneficios penales a los jefes de bandas particularmente. Y está muy diferenciado y hay gabelas y hay beneficios, incluso posibilidad de que queden en libertad quienes siendo condenados hayan pagado una parte de su pena, creo que son 8 años mínimo de prisión. Ahí cabrían, por ejemplo, todos quienes estuvieron en tarima con el presidente de la República en Alpujarra hace unas semanas. ¿Eso cómo se entronca con la paz total? Si hay unas personas ya detenidas y pagando una pena porque la justicia colombiana actuó, ¿qué buscan en materia de paz ustedes con un proyecto que busca darle beneficios a quienes ya están detenidos y condenados? Bueno, esos, digamos, los del tarimazo, esos que estuvieron en Medellín, ya prácticamente casi todos o todos ya estaban a punto de cumplir sus condenas. Le faltaba a algunos de ellos 1 año, 2 años, digamos, no tenían grandes problemas jurídicos. Vamos allí, los que estuvieron allá. Bueno, ese es un caso y habría que mirar uno por uno. Y desde luego me parece que la intención en Medellín, esa era la intención, a veces las intenciones no se visualizan como deberían hacerse, era más que todo el trabajo que se ha hecho para que las bandas de Medellín, que todavía son una huella que dejó el narcotráfico, primero con Pablo Escobar, con Don Berna, es una ciudad que fue muy golpeada por una cultura narca allá en Medellín y todavía subsiste. Y esa decisión de salirse de toda esa cultura y todo ese accionar de bandas frente a los cuales está cansada la población, creo que digamos debió ser lo que se debió visibilizar más. Ahora bien, en cuanto al proyecto de justicia que radicó
el ministro de Justicia, pues yo pienso de que ese proyecto debió consultarse más, tal como lo dije en su momento, pero ya que existe, pues hay que mirar y confrontarlo con los distintos actores nacionales para ver cómo se le puede sacar adelante, porque el tiempo para sacar un proyecto que puede beneficiar sobre todo a la gente, no hablemos de los actores armados, porque eso no se puede negociar. Un proyecto de esta naturaleza tiene que pensar en el beneficio que tenga la población con respecto a disminuir la violencia, a desescalar la violencia, sobre todo en los sectores urbanos del país. Y le hago la última pregunta, doctor Oti Patiño, consejero comisionado de paz. ¿Qué le responde usted? Usted heredó el chicharrón, porque usted llegó a la consejería después de la gestión de Danilo Rueda, que daría para otro programa. Pero quiero preguntarle por algo en particular. ¿Qué le responde usted, teniendo la experiencia del chicharrón en el que está montado, a quienes dicen que la paz total fracasó? Ese es el camino, o sea, ese pareciera ser el destino de la paz total cuando sea el 7 de agosto del 26, ¿o usted cree que todavía existe la posibilidad de que no sea juzgada tan fuertemente? No, yo creo que esta paz sigue avanzando. En la medida que logremos generar procesos irreversibles, digamos, tenemos todavía el espejo del proceso con las FARC, proceso 2016, en el cual se hizo un acuerdo final donde nada estaba, ¿cómo se dice? Nada está acordado hasta que todo está acordado. Exactamente, todavía estamos con la ilusión de acuerdos finales. Creo que acá no va a haber acuerdos finales, van a haber acuerdos finales, pero van a haber, sí o no, procesos irreversibles o no. En esa irreversibilidad es que hay que medir todo este proceso de la paz total, y esos procesos irreversibles van a mirarse en cuanto sean procesos que beneficien la población en todos los territorios. Hoy tenemos cerca de 10, 11 procesos, 6 en sectores urbanos. Ahí recién estamos abriendo un proceso con Bucaramanga, con Barranca Bermeja. Magdalena Medio. Barranca Bermeja. Sí. Tenemos un proceso también incipiente con Barranquilla. Y en fin, digamos que se juntan a los procesos con Quibdó, con Buenaventura, con el Valle de Aburrá. Bueno, en fin, y tenemos los otros procesos que ya usted conoce en Catatumbo, en Nariño, en Putumayo, en fin. Todos esos procesos, digamos, constituyen zonas críticas que los acuerdos de paz anteriores, estamos hablando, porque la paz es más larga que los años anteriores, que 2016. Yo soy producto también de un proceso de paz que se instauró en el 1990. ¿Cuánto duró ese proceso, el del M-19? Un año. Pero fíjese que al año fracasó y lo tuvieron que venir a salvar mediante un acuerdo político allí con los precandidatos liberales, porque el gobierno de ese entonces, o el Estado de ese entonces, era un Estado fallido. No podía ni combatir a los narcos ni hacer la paz con las guerrillas. Ese fue ese tema de ese tiempo. Por eso abrió las puertas a una constituyente, ¿no? Un Estado fallido. Cuando hay un Estado fallido es necesario una constituyente, cosa que yo creo que hoy no hay espacio mucho para una constituyente, pero eso es otra eso nos queda para el otro programa. con la labor de su antecesor. Yo creo que tenemos mucha tela de donde cortar. Sí, debemos algo para después. Sí. Pero, para concretarlo, ¿la paz total va a ser un fracaso al final? ¿Usted cree que habrá procesos irreversibles en camino para el próximo gobierno? No, va a haber procesos irreversibles, y yo creo que la paz total es un camino, no es un punto de llegada. Porque, no sé, el presidente Petro, incluso cuando se le nombró como la paz total, él prefería hablar de la paz integral. Pero de todas maneras se impuso el nombre. ¿Qué diablos? Si al niño se le llama Segismundo, José, lo que sea, pues ya no es culpa del niño, ¿no? Ya terminó siendo paz total. Entonces, creo que, digamos, dentro de ese concepto de paz total, hay que darle contenidos y hay que hablar de que lo que importa hoy es crear procesos irreversibles, y estamos tratando
de hacerlos en todos los sitios donde abrimos procesos. No queremos abrir ningún proceso, incluso algunos procesos están en exploración. Barranca Bermeja, por ejemplo. Si ellos no están dispuestos en este tiempo a avanzar hacia un camino irreversible, cerramos ese proceso. En todos los procesos que estamos desarrollando, si no hay una voluntad de llegar a un punto de no retorno, no vamos a avanzar, cerramos ese proceso y no nos desgastamos. Pues ahí está, es el consejero comisionado de Paz, Oti Patiño, con nosotros. Este sábado en el radar. Doctor Patiño, muchas gracias por estos minutos. Bueno, Ricardo, interesante charla, ha sido usted muy amable. Bueno, usted muy amable, Ricardo. Una pausa y regresamos al radar. Usted está en El Radar, en Blue Radio.